Que ha tenido el Guadalajara con 34 puntos con distintos entrenadores, Paunovic en 2 ocasiones, el Tuca, ¿hasta dónde llegaron? Bueno, en ese fantástico verano del 97 consiguiendo el título en la final con 4 goles del Gusano Nápoles, lo recuerdo bien, de la mano del Tuca Ferretti. Y ahora con Milito ya están esos 34 puntos y el objetivo que se ha planteado ese vestidor es el de terminar como líderes. Para ello entonces tendrán que sumar puntos y hay quienes piensan pueden llegar hasta los 40 puntotes, Pietra. Si el América va a sumar 7 de 9, no, claro, puede sumar 9 de 9, ¿no? Además, con los me imagino que eso va a decir Desi. Sí. Me imagino que eso va a decir. ¿Te parece si la escuchamos primero? Adelante, a ver qué nos dice? por favor. ¿Qué daño les hiciste desde el viernes pasado? ¿Verdad? No, sí, yo no estaba, pero sí quiero escucharla. ¿Y aún así te tocó? Dos quiero cosas. escucharla si llega a los 40, a los 40 puntos. Milito. Me encanta cómo llegó a trabajar y le cambió toda la filosofía y la identidad a Chivas, los puso a competir y los chavos se fajaron, como decimos, se pusieron a trabajar. 2, los puntos, si hacen esos puntos posibles, que la verdad es que yo sí los veo que lo haga, va a quedar solamente a ese récord, un punto, a ese récord de la liga que eran más de 41. Ahora, creo que el equipo de Chivas tiene la facilidad de que en el entendimiento como sistema, el relevo puede competir con esas ausencias de los seleccionados. Siempre lo hemos dicho. Para mí, lo más importante es que no renuncie a su identidad. Ir a proponer, ir a desdoblar, pasar por dentro, por fuera, tener el gol. Entiendo lo de la hormiga, que se va a ir, que tiene esa parte encendida, pero la experiencia de Sepúlveda, lo de Marín, al final tiene esos recursos posicionales que siempre lo he dicho en el fútbol. Ya cuando se cierra tanto en la liguilla, la suerte sí juega a tu favor, pero también con base al trabajo. Y Chivas para mí me encanta porque es un equipo muy sólido. No se va a hacer menos por esas ausencias, que qué bueno que van a selección. Para mí va a ser un equipo que sí puede ser campeón. ¿Y llega entonces a los 40 puntos? Sí, sí llega. ¿Y sabes qué? Yo también lo creo. Es Necaxa y Sierra en Guadalajara contra Tijuana. Sí, sí. Ahí estos 6 son muy factibles. Está solamente a un punto de romper su récord de puntos de torneos cortos. Ya lo igualó a solamente un punto. Estos son los posibles seleccionados de Chivas que casi seguro serán 5, ¿no? 5. Y además rompió el récord de victorias del torneo corto. Sí, señor. 11. No, Guadalajara. Ese dato también es interesante. No creo que vayan a llamar a Brian González. Lo de Luis Romo, yo no lo sabía tan a ciencia cierta, pero tú tienes por ahí algún dato de que no sería, tristemente, pero sí podrían ser muchos. Yo creo que van a ser 5. Coincido con Desiré. Salvo la portería que el otro día paró Wally en la sub-21 y tuvo 2 errores, una pelota se le pasó por el medio de las piernas. Sí, necesita más actividad. Y todo lo demás lo puede suplir Miguel Gómez en la lateral derecha en lugar de Richie Ledesma, Johnny Pérez si es que se fuera Brian González por la izquierda. Obviamente Brian Gutiérrez no lo tiene considerado en los últimos partidos del técnico como titular por cuestión nada más del sistema, pero todos los jugadores tienen su suplencia, Cambero, Yael Padilla, Sandoval, todos los que están en la banca pueden hacer que el equipo cambie. Solo la portería es lo que queda medio. Wally, sí. Es normal que Guadalajara piense que el liderato, porque sabe que por lo menos hasta semifinales tiene una herramienta, un arma, un plus a favor, que es aquel que quiera eliminarme, a fuerza me tiene que vencer en el global. Hay que ver si también semifinales. ¿Y eso? ¿Cómo? Hay que ver si también semifinales. Cuartos sí es un hecho, semifinales todavía no es un hecho. Cosa? Por la casa, en casa. No, yo hablo por el tema. Sería el Jalisco, cerrar. Yo hablo por el tema de la posición en la tabla. De que se empatan, avanzan. Que siempre, pero a con fuerza todo respeto, no es lo mismo el Jalisco que pesó en favor de Chivas durante muchos años. Por eso, pero lo que hoy sí te pesa el acro, ¿no? Pero lo que dice Diony es que inicias la serie de visita y la cierras en casa. Sí, como líder, ser el líder. Y para que puedan eliminarte, tienen que vencer a fuerza. Empate en el global, tú terminas pasando. Y esa es una ventaja. Una gran ventaja que no sé hasta qué punto pueda nivelar el tema de que si me van a debilitar, pues entonces pueda yo jugar con eso en caso de que no me alcance para ganar. Hay que recordar que cuando Chivas fue campeón, tanto a Atlas como a Toluca, en las 2 series pasó por posición en la tabla. Hay que ver cómo está Sepúlveda, que no estuvo en convocatoria por un tema de lesión y aparentemente es un tema importante a considerar. Desconozco cuánto tiempo le pueda llegar a tomar. Está Marín.
va a echar mano de al menos 2 futbolistas de Tapatío, el centro delantero que acaba de salir campeón de goleo, probablemente también del portero Lisiaga. Es decir, hay un plan como para que lo que dice Desi se sostenga, que no sean los nombres, sino la idea de juego, estructura, ¿no? el sistema. La estructura, el sistema que prevalezca por encima de quién es el muñequito que está en la cancha, ¿no? Y eso me parece que es, Bueno, es muy positivo. que lo único que podríamos ya rascarle lo negativo, que no quiero porque yo le veo mucho potencial a Chivas, es que con ese sistema a lo mejor lo individual es quién puede sostener ese carácter a la hora de encerrar los partidos, a la hora de poder definir los partidos cuando ya es la liguilla. No es lo mismo una jornada larga y extensa que puedes hacer uso de esa personalidad. Sabes que te puedes recuperar, si tienes una derrota te recuperas. Aquí ya no te recuperas al siguiente partido de vuelta, quedas eliminado. La pregunta es, ¿qué pasaría si a Chivas lo eliminan en cuartos de final o semifinal? ¿Es un fracaso? Aunque ya llegó a esos puntos, considero que no. Por Es la entendible. temporada, sí. Sobre todo cuartos, si se queda en cuartos, sí va a ser. Pero sería Pero entendible. es que es a lo que voy. Un golpe duro. Pero es que es a lo que voy. Bueno, pero es que depende. Ponemos los puntos ahí Pero depende a quién enfrentes. y las formas. Puede ser América, ¿no? O sea, si es Puede América, ser. si es Tigres, pues a lo mejor. Atlas. Sí, por eso, pero si es América o Tigres, dices, lo puedes hasta entender. Pero si es algún otro rival como León o como el Atlas, dices, oye, ahí sí te compro más lo que tú dices. Sí. Ahora, Y porque la expectativa, Pietra, es muy alta. En las casas de apuestas, Chivas es el gran favorito a ser campeón, ¿no? claro, pero yo siento que Ya, sí, Gonzalo. no se debilita tanto el equipo. No porque sean no sean importantes los que se van, pues son importantes que se van a la Que selección. son los titulares. Pero te quedas con el Oso González de experiencia, ojalá y esté Sepúlveda, Ricardo Marín de experiencia, los centrales Cotorro los vas está a tener, volando. el Cotorro está volando, Campillo anda muy bien. Efraín, Dani Aguirre lleva una buena temporada. sí, Efra Álvarez está Álvarez. muy bien. Entonces, A ver, según este orden, ¿el favorito es Chivas? Sí. Ok. Nunca he entendido eso de los momios y eso, pero... Obviamente, así como el están los que se momios. acerque más, el más negativo es el favorito. Ok. Yo, así como están los momios, le meto a Toluca y a Pumas. Ah, como están los dos. Sí, ¿Cómo pues, están? Hay como muchos, pagan. hay muchos que aseguran Pagan que mucho, está muy bien. entre Pachuca y Pumas. Y bueno, y también paga muy bien Pachuca. Sí, paga bien. ¿Qué Le temporada meta de haciéndolas a los 3 terminas ganando. todo. Muy buena Si alguno de ellos temporada es del campeón. Pachuca, hay que decirlo. Bueno, me gustaría que Desi tuviera un poquito más del barco de las Chivas. Las Chivas de Guadalajara están viviendo un momento de ensueño que nadie esperaba hace 6 meses, un semestre donde todo parece estar cayendo en su lugar como fichas de dominó, perfectamente alineadas. Lideran la tabla general con autoridad, están a un paso de quedarse con el liderato de la tabla anual y el $1,000,000 que viene con él. Golearon 5-0 al Puebla como si estuvieran jugando con niños y tienen al delantero más codiciado del momento con medio Europa babeando por llevárselo. Pero en el fútbol mexicano nada es tan simple como parece, y detrás de esta fachada de éxito absoluto se esconden verdades incómodas que pocos se atreven a mencionar en voz alta, porque resulta que una leyenda de Toluca acaba de comparar a este Guadalajara con el Cruz Azul del Arcamón, y las conclusiones son brutales, devastadoras para la máquina. Porque resulta que la goleada que recibieron ante Tigres no solo dolió en el orgullo, sino que les costó un lugar en el ranking de CONCACAF justo cuando estaban escalando posiciones, porque resulta que Gabriel Milito va a tener que enfrentar la liguilla sin 5 o 6 titulares que se irán con la selección mexicana al Mundial, una sangría de jugadores que podría arruinar todo lo construido durante el torneo. Y porque resulta que Armando González, ese chavo que la está rompiendo y que tiene al Barcelona, Borussia Dortmund y Sporting Lisboa vigilando cada uno de sus movimientos, podría irse en cualquier momento, dejando un hueco imposible de llenar. Mientras tanto, Javier Mier ya está pensando en el mercado de verano con 2 prioridades clarísimas: sacar a Eric Gutiérrez, que cobra millonadas sin jugar, y prepararse para las bajas de Raúl Rangel y el mismo Armando González. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que vamos a desmenuzar sin filtros. Vamos a comenzar hablando primero sobre las declaraciones explosivas de Hernán Cristante que tienen a la afición de Cruz Azul echando chispas por todos lados. El exjugador y leyenda de los Diablos Rojos del Toluca se aventó un análisis táctico en Fox Sports que básicamente sepultó al equipo de Nicolás Larcamón al compararlo con las Chivas de Gabriel Milito, y las diferencias que señaló son tan evidentes que duelen. Cristante fue claro y directo como cuchillo. Cruz Azul está jugando un fútbol demasiado estático, demasiado consciente, con métodos tan rígidos que les quita toda la libertad para jugar de forma natural. Explicó que los volantes celestes se incrustan muy rápido tratando de dejar a alguien libre, pero que los centros vienen desde 3/4 de cancha con los defensas esperándolos de frente, lo cual es básicamente regalarle la vida al rival.
y soltó una imagen devastadora. De repente ves que tienen 5 tipos dentro del área esperando un centro. 5 tipos parados como estatuas esperando que les caiga el balón del cielo, en lugar de generar jugadas elaboradas, en lugar de moverse, de crear espacios, de jugar fútbol de verdad. Mencionó a Paradela como ejemplo perfecto, preguntándose de dónde arrancaba cuando hacía sus goles, con quién se asociaba, y señalando que ahora ya no ves eso en Cruz Azul. Todo se volvió mecánico, predecible, aburrido. En contraste total, cuando habló de las Chivas, su tono cambió completamente. Dijo que Milito le da velocidad al equipo, pero también sabe cuándo bajar el ritmo del juego, que Chivas trabaja la pelota de un lado para el otro buscando superioridad numérica, que aunque trabajan por el centro, hacen superioridad por fuera y ahí aprovechan al 9 que aparece por el lado opuesto. Destacó que el rebaño entiende muy bien los momentos del partido, sabe cuándo acelerar y cuándo pausar, cuándo ir directo y cuándo asociarse. Es fútbol inteligente contra fútbol robótico. Ahora bien, hay que recordar que en la fase regular, cuando se enfrentaron en la jornada 7, Cruz Azul le ganó 2-1 a Chivas, con goles del Toro Fernández y Charly Rodríguez, mientras que Ángel Sepúlveda había empatado momentáneamente. Pero ese resultado de fase regular no cambia el análisis de fondo que hizo Cristante. Uno juega mejor fútbol que el otro, independientemente del marcador de un partido aislado. Yo creo que Hernán tiene toda la razón, porque cuando ves a Cruz Azul últimamente da la impresión de un equipo que perdió el alma, que olvidó cómo divertirse jugando al fútbol y se convirtió en un conjunto de robots ejecutando órdenes sin chispa ni creatividad. Ahora vamos a hablar sobre ese golpazo que recibieron las Chivas ante Tigres y las consecuencias que tuvo más allá de la cancha. La goleada 4-1 que les propinaron los felinos no solo dolió en el orgullo y generó dudas sobre el verdadero nivel del equipo, sino que tuvo repercusiones internacionales que afectaron la percepción del Guadalajara en el ámbito de CONCACAF, porque resulta que esa derrota les costó un lugar en el ranking de clubes de la Confederación, bajando del 9º puesto al 10º en la más reciente actualización. Y duele más cuando te enteras que apenas el 6 de abril habían escalado 3 posiciones para meterse en ese 9º lugar, un reconocimiento importante al rendimiento colectivo del equipo que se esfumó en 90 minutos de pesadilla contra Tigres. Lo irónico es que los mismos Tigres que los golearon escalaron 2 posiciones en ese ranking, beneficiándose no solo de la victoria contundente, sino también de haber eliminado al Seattle Sounders en la CONCACAF Champions Cup. Así funciona esto, hermano. Te machacan en tu casa y además suben a costa tuya mientras tú bajas. Ahora, hay que poner las cosas en contexto. Chivas también tiene derrotas ante Cruz Azul y Toluca en este torneo, 2 equipos que están en la conversación seria por el título, así que no es que hayan perdido contra equipos chicos o mediocres. Pero la forma en que perdieron ante Tigres, recibiendo 4 goles en casa, eso sí que generó dudas legítimas sobre qué tan sólidos son realmente cuando enfrentan a los grandes. La buena noticia es que a pesar de este bajón en el ranking, Chivas ya aseguró su participación en la CONCACAF Champions Cup 2027 gracias a su posición en la tabla general de la temporada 2025-2026, especialmente después de esa goleada 5-0 que le metieron al Puebla. Así que tienen garantizada la oportunidad de competir internacionalmente el próximo año, lo cual abre la puerta para que se refuercen adecuadamente pensando en pelear tanto la liga local como el torneo continental. Pensando bien, perder un puesto en el ranking de CONCACAF no es el fin del mundo, pero sí es un recordatorio de que este equipo todavía tiene que demostrar que puede ganarle a los grandes cuando realmente importa. Mudando de asunto, tenemos que hablar sobre lo que Javier Mier está planeando para el próximo mercado de pases, porque sus 2 prioridades son claras como el agua y tienen mucho sentido. Según reveló José María Garrido, periodista de Claro Sports y Fox Sports, que usualmente trae información bien confiable, el director deportivo de Chivas tiene 2 objetivos principales para la ventana de transferencias del verano. El primero es resolver de una vez por todas la situación de Eric Gutiérrez, ese mediocampista que está cobrando un contrato millonario, pero que no entra en los planes de Gabriel Milito para nada. Es uno de esos casos que duelen en el bolsillo de cualquier institución, pagar un dineral por un jugador que ni siquiera juega, que no aporta nada al equipo, que básicamente está ocupando espacio y consumiendo recursos que podrían invertirse en refuerzos útiles. La idea de Maher es acomodarlo en otra institución durante el verano para dejar de pagar ese sueldo estratosférico por alguien que no contribuye. No es personal contra Guti, es simple lógica de negocio. Si no juegas, si no aportas, si el técnico no te considera, entonces hay que buscar una salida que beneficie a ambas partes. El segundo objetivo de Mier es prepararse para las bajas que podría sufrir el equipo titular, especialmente las posibles salidas de Armando González y Raúl Rangel, 2 jugadores que han sido tentados fuertemente por clubes europeos.
Esta preocupación está completamente justificada porque perder a tu portero titular y a uno de tus delanteros más desequilibrantes en la misma ventana de transferencias sería un golpe durísimo que dejaría huecos gigantes en la plantilla. Hay que reconocer que Mier ha hecho buenos mercados recientemente. Trajo a Diego Campillo, Efraín Álvarez, Brian González, Richard Ledesma, Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, todos refuerzos de calidad que han aportado al equipo en mayor o menor medida. Pero ahora viene el verdadero examen: mantener lo bueno que tienes mientras reemplazas lo que se va y hacerlo sin debilitar al equipo en el proceso. Yo creo que la prioridad número 1 debería ser amarrar a Armando González con un nuevo contrato que lo blinde al menos un año más, porque perderlo ahora, justo cuando está explotando, sería un error garrafal que la afición no perdonaría. Ya que hablamos sobre el futuro, ahora precisamos hablar sobre el presente inmediato y esa pelea cerradísima por el liderato de la tabla anual que tiene al Guadalajara con la lengua de fuera. Resulta que Chivas está a nada de quedarse con el primer lugar de la clasificación anual y el premio económico de $1 millón que viene con él, pero necesita que se den algunas combinaciones específicas de resultados. La situación es la siguiente: Cruz Azul y Toluca tienen 64 puntos cada uno, mientras que las Chivas suman 63. Solo hay 6 puntos por disputarse en las últimas 2 jornadas, así que cada resultado cuenta el triple. Para que el rebaño sagrado se quede con el liderato desde la jornada 16, necesitan ganarle a Necaxa mañana miércoles y además que tanto Cruz Azul como Toluca no ganen sus respectivos partidos. Los celestes visitan a Querétaro, mientras los Diablos Rojos van a Mazatlán. 2 partidos donde en papel son favoritos, pero donde podrían tropezar si tienen un mal día. Si esa combinación no se da en la jornada 16, Chivas tendría una última oportunidad en la jornada 17 cuando enfrenten a Xolos. Necesitarían ganar y que al menos uno de sus rivales directos deje puntos en el camino. Cruz Azul recibe a Necaxa en casa y Toluca enfrenta a León también en su estadio, así que de nuevo son favoritos en papel. Es una carrera apretadísima donde cualquier tropiezo te puede costar el liderato y ese $1 millón que sería un premio tremendo para cerrar la temporada regular. Además de la tabla anual, Chivas también busca asegurar el liderato de la tabla general del torneo, otro objetivo importante porque te da ventaja de localía en caso de llegar a la final. Tienen múltiples frentes abiertos, múltiples metas que alcanzar y eso hace que cada partido de estas 2 jornadas finales sea crucial. Yo creo que las matemáticas están a favor de Chivas porque dependen de sí mismos para el liderato general y para la tabla anual tienen chances reales considerando que Querétaro y Mazatlán pueden dar sorpresas en casa. Ahora vamos a platicar sobre el plan de Gabriel Milito para el partido de mañana contra Necaxa y si hará rotaciones pensando en la liguilla que está a la vuelta de la esquina. Esta es una pregunta que toda la afición se está haciendo. ¿Descansará algunos titulares para que lleguen frescos a la fase final o mandará a sus mejores 11 arriesgándose a lesiones y cansancio? Según reportó el periodista Jesús Bernal, lo más probable es que Milito mantenga un 11 inicial muy similar al que utilizó en la goleada 5-0 ante Puebla. Y tiene sentido porque el estratega argentino no se ha caracterizado por hacer modificaciones drásticas entre un partido y otro, prefiere mantener la continuidad y el ritmo de los jugadores que están en buen momento. Además, Chivas todavía tiene varios objetivos importantes en juego que no puede darse el lujo de descuidar: asegurar el liderato de la tabla general, pelear por el primer lugar de la tabla anual con ese $1 millón en premios y llegar con confianza a la liguilla. Hacer rotaciones masivas sería arriesgarse a perder un partido que en papel deberían ganar, y eso podría costarles cualquiera de esos objetivos. El partido es mañana miércoles 22 de abril a las 21:05 horas del centro de México en el Estadio Victoria de Aguascalientes y se transmitirá por el canal 7 de Azteca Deportes y Claro Sports. Ahora bien, hay que tener cuidado con subestimar a Necaxa porque los Rayos están sólidos jugando en casa. Traen 3 partidos consecutivos sin perder en su estadio, incluyendo un empate 1-1 ante Tigres en la jornada pasada. Ese resultado demuestra que pueden competir contra equipos de jerarquía y que van a salir con todo a defender su localía. Además, Necaxa todavía tiene posibilidades matemáticas de meterse a la liguilla en la última posición, así que no van a regalar nada, van a pelear cada balón como si fuera el último. Pensando bien, Milito hace bien en no rotar porque este es un partido trampa de esos, donde si te confías puedes salir trasquilado y perder puntos a estas alturas sería imperdonable. Hablando de jugadores y su disponibilidad, ahora tenemos que aclarar el tema de Ángel Sepúlveda y ese susto tremendo que se llevó toda la afición en las últimas horas. Resulta que surgió un rumor bien cabrón de que el Toro Sepúlveda tenía una lesión grave en la rodilla que lo dejaría fuera del resto del torneo, incluyendo la liguilla. Imagínense el pánico. Tu delantero titular,
el que está metiendo goles importantes, el que forma dupla perfecta con Armando González, fuera justo cuando más lo necesitas. Afortunadamente, Omar Villarreal, conocido como Villa Villa en redes sociales, salió a desmentir categóricamente ese rumor y trajo tranquilidad a Chivas. El periodista de Azteca Deportes explicó que Sepúlveda tiene una lesión muscular, específicamente una sobrecarga en el aductor, nada que ver con la rodilla. Es una molestia que lo dejará fuera del partido contra Necaxa mañana miércoles, pero tiene chances de estar disponible para el último partido del torneo contra Tijuana este fin de semana. El mismo Gabriel Milito había confirmado en conferencia de prensa después de la goleada al Puebla que era un tema muscular. Sepu tiene ahí una sobrecarga en el aductor que veremos si llega también para el próximo partido o ya directamente queda descartado y puede estar en el último partido del campeonato. O sea que no es nada grave, no es nada que comprometa su participación en la liguilla, simplemente hay que darle tiempo para recuperarse bien y no arriesgar una recaída. Lo prudente es que descanse contra Necaxa, que se recupere al 100, y si está listo para Tijuana, pues bienvenido, y si no, que llegue fresco y sano a los cuartos de final. Yo creo que es mejor prevenir que lamentar, porque con la cantidad de jugadores que van a perder por convocatoria mundialista, no pueden darse el lujo de llegar a la liguilla con lesionados adicionales por haberlos forzado en partidos de fase regular. En ese sentido de bajas y convocatorias, precisamos hablar sobre la sangría de jugadores que va a sufrir Chivas cuando arranque la liguilla por culpa del parón mundialista. Según información revelada por Gibran Araige, Javier Aguirre llevaría entre 5 y 6 jugadores del Guadalajara a la concentración definitiva de la selección mexicana previo a la Copa del Mundo 2026. Los nombres que menciona son Raúl Rangel, Richard Ledesma, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González. 5 titulares o jugadores importantes que se van justo en el momento más crucial del torneo, dejando a Milito con la necesidad de improvisar alineaciones con suplentes que no tienen la misma experiencia ni jerarquía. Es una situación complicadísima porque no estamos hablando de perder a 1 o 2 jugadores, estamos hablando de perder prácticamente media columna vertebral del equipo. Raúl Rangel es el portero titular indiscutible, el que ha sido fundamental en varios partidos con atajadas clave. Richard Ledesma se ha consolidado como pieza importante en el medio campo, aportando creatividad y despliegue físico. Roberto Alvarado es uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel cuando está en su mejor nivel. Brian Gutiérrez ha demostrado calidad y juventud que aportan frescura al equipo. Y Armando González es simplemente el delantero más en forma del fútbol mexicano en este momento, el que está marcando diferencias partido tras partido. Perder a estos 5 jugadores al mismo tiempo es un golpe durísimo que va a obligar a Milito a reinventarse tácticamente y a confiar en jugadores que han tenido menos minutos durante el torneo. Es cierto que esta situación no es exclusiva de Chivas. Otros equipos grandes también van a sufrir bajas por convocatoria, pero dependiendo de cuántos jugadores ceda cada uno, la afectación será mayor o menor. Pensando bien, esto podría ser el factor que define el campeonato. No quien tiene el mejor equipo titular, sino quien tiene la plantilla más profunda y equilibrada para soportar estas ausencias sin desmoronarse. Mudando de tema, pero quedándonos en el partido de mañana, ya se dio a conocer quién será el árbitro designado para dirigir el Necaxa versus Chivas y no hay mucha polémica al respecto. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol nombró a Joaquín Alberto Vizcarra Armenta como el silbante principal que estará dentro del campo. En las bandas lo apoyarán Jessica Fernanda Morales Morales y Mauricio Nieto Torres como asistentes 1 y 2 respectivamente. El cuarto oficial será Víctor Alfonso Cáceres Hernández, encargado de supervisar las áreas técnicas y manejar cualquier situación que surja en los banquillos. No es un árbitro que genere controversias mayores ni que tenga historial problemático con Chivas, así que en principio no debería haber quejas de ninguno de los dos lados. El enfoque tiene que estar en jugar bien, en ejecutar el plan de Milito, en ser contundentes cuando tengan las oportunidades y en no darle motivos al árbitro para tomar decisiones polémicas. Si Chivas juega como sabe, con intensidad y calidad, el arbitraje debería ser un factor secundario que pase desapercibido. Yo creo que lo importante es que los jugadores mantengan la cabeza fría, que no se dejen provocar por un Necaxa que va a salir con todo a defender su casa y que confíen en su fútbol para llevarse los 3 puntos sin depender de ayudas externas. Ahora vamos a cerrar con el tema más candente de todos, el futuro de Armando González y el interés concreto que tienen varios gigantes de Europa por llevárselo. La hormiga González está viviendo el mejor momento de su carrera, metiendo goles importantes, siendo figura en partidos clave, y obviamente eso no pasa desapercibido para los scouts europeos que están constantemente buscando jóvenes talentos. En entrevista con TV Azteca, Armando fue directo y honesto al responder sobre los rumores que lo vinculan con el viejo continente. Yo no sé nada, la verdad, yo trato de enfocarme en mi día a día
Siempre cuando se hacen las cosas bien, se hablan muchas cosas y yo solo trato de enfocarme en lo mío. Es la respuesta perfecta la que cualquier profesional maduro daría en su situación. Mantener los pies en la tierra, no dejarse llevar por el hype, concentrarse en lo que puede controlar. Pero tampoco se hizo el desentendido ni negó sus ambiciones porque después agregó algo bien importante. Si se dan las cosas de ir a una gran liga de Europa, que es uno de mis objetivos y sueños, se dará. Pero yo soy jugador de Chivas y como lo dije la semana pasada, yo pienso en el partido que tengo enfrente. Yo pienso en que quedemos líderes. Yo pienso en que juguemos la liguilla y quedemos campeones. Ahí está la clave. Si quiere irse a Europa, es uno de sus sueños, pero no a costa de descuidar sus responsabilidades actuales con el Guadalajara. Prioriza el presente sin renunciar al futuro. Y los equipos que según reportes han mostrado interés en él no son cualquier cosa. FC Barcelona, Borussia Dortmund, Celtic, Feyenoord y recientemente Sporting de Lisboa. Puro equipo grande o con proyectos serios que podría ofrecerle la plataforma perfecta para desarrollarse en Europa. El Barcelona obviamente es el sueño de cualquier futbolista. El Dortmund tiene tremenda historia formando delanteros jóvenes. El Celtic domina Escocia y juega Champions League. El Feyenoord es grande en Holanda. Y el Sporting es el equipo donde brilló Cristiano Ronaldo en sus inicios. Cualquiera de esas opciones sería un salto de calidad tremendo en su carrera. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿se irá este verano o se quedará una temporada más? Y ahí entra la preocupación de Javier Mier que mencionamos antes, porque perderlo ahora sería dolorosísimo. Yo creo que Armando debería quedarse al menos hasta el Mundial, brillar en la Copa del Mundo con México si es convocado, y después sí dar el salto a Europa con una evaluación mucho más alta que la actual.